Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar nuestro culto de adoración, que corresponde ya al segundo domingo del tiempo de Epifanía, en donde la palabra de Dios nos enseña del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el tema hoy día de nuestras lecciones. Hermanos en Cristo, en el nombre de nuestro Sínodo Nacional, traemos para ustedes en esta temporada de Epifanía las buenas noticias de redención, solo por la fe en Jesús, nuestro profeta, sacerdote y rey. Gracias a quien tenemos gozo y paz y seguridad de vida y vida eterna. Les invitamos a contactarnos ante cualquier necesidad espiritual, ganas de aprender más acerca de la palabra de Dios o simplemente para cualquier apoyo que sea necesario, para que la palabra de Dios nos dé gozo y paz en nuestras vidas y sean ustedes bienvenidos. Somos el Sínodo de Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, compuesta en Chile por nuestras congregaciones Unidos por la Fe de Linares, Familia de Dios en Santiago. Y como Sínodo Confesional Luterano, proclamamos el mensaje del Evangelio, Cristo crucificado, entregando este mensaje a través de todas nuestras plataformas a nuestros hermanos en la fe de todo el mundo. El tema del día nos dice: Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como testifica Juan el Bautista en el Evangelio para esta mañana, el mensaje del Cordero le es dado por su Padre en la primera lectura y sus discípulos dan testimonio a él proclamándolo el Mesías también en nuestro Evangelio del día. Estamos transitando por nuestro año eclesiástico, hemos cumplido ya la temporada de Adviento y de Navidad. Estamos en este segundo tiempo de Epifanía, trasladándonos hacia Cuaresma. Las lecturas para hoy las encontramos en el Salmo 40, en el libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos que van del 1 al 7, la primera epístola al pueblo de Corintio, capítulo 1, versículos del 1 al 9, escrita por el apóstol Pablo, y el Evangelio lo encontramos en el libro del evangelista Mateo, capítulo 1, versículos que van del 29 al 42 en su primera parte, de donde traemos el tema del sermón del día. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a entender a través de este sermón que Jesús es eterno. Juan dice: antes de mí era. Que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que el bautismo con el que se bautiza Jesús y el cual nos deja como mandato es un bautismo con el Espíritu Santo, en el cual Juan testimonia del Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, y también nosotros vamos a testimoniar acerca de Jesús. En nuestro sermón, como siempre, encontramos su basamento en la sola Escritura. Vamos a entender respecto a cristología, como Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Vamos a entender la justificación por la fe y van a estar presentes los medios de gracia, la palabra especialmente a través del bautismo y además la misión y el testimonio cristiano. El versículo del día nos dice: aleluya, aleluya, Él me dijo,
Tú eres mi siervo, Israel, en quien mostraré mi gloria. Aleluya. Vamos a comenzar con el himno de apertura. Oí la voz del Salvador. Oí la voz del Salvador decir con tierno amor: oh, ven a mí, descansarás, cargado pecador, tal como estaba mi Jesús, cansado acudí, y luego dulce alivio y paz por fe del recibí. Oí la voz del Salvador decir: venid, bebed. Yo soy la fuente de salud que apaga toda sed. Con sed de Dios, del vivo Dios, busque a Emmanuel. Lo hallé, mi sed él apagó, y ahora vivo en él. Oí su dulce voz decir: del mundo soy la luz, miradme a mí, salvo sed, hay vida en mi cruz. Mirando a Cristo por la fe, mi norte y sol hallé, y Él es la luz de vida, en Él por siempre viviré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos juntos la oración a nuestro Dios, Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al mismo Todopoderoso que hizo todo, el Verbo que es Dios, lo humanaste para darnos salvación y vida. Aumentanos la fe, Señor. Hermanos, recibamos la exhortación de nuestro Padre Celestial. Acerquémonos, amados en el Señor, acerquémonos con un corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. De manera antifonal, hagamos nuestra confesión. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, confesemos juntos a Dios nuestros pecados. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia,
buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por amor de Él, concédenos el perdón de todos los pecados, por tu Espíritu Santo. Aumentanos el verdadero conocimiento de ti, de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, recibamos la absolución de nuestro Padre Celestial. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él, les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Concede esto, Señor, a todos nosotros. Amén. Amén, hermanas y hermanos. Pueden tomar asiento, por favor, y cantemos juntos el himno litúrgico Gloria Patri. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gloria, oh Señor, Rey celestial. Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo. Recibe nuestra oración, oh Señor, Rey celestial. Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo. Recibe nuestra oración. Hagamos de manera antifonal el introito del día de hoy. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Al Señor esperé pacientemente. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán, y confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza. Muchas son, Señor, Dios mío, las maravillas que tú has hecho. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu verdad. Tú, oh Señor, no retenga tu compasión de mí. Tu misericordia y tu verdad me guarden continuamente. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos juntos, hermanos. Todopoderoso y eterno Dios, que gobiernas todas las cosas en el cielo y en la tierra, oye misericordiosamente las súplicas de tu pueblo y concédenos tu paz,
todos los días de nuestra vida. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reflexionemos acerca de esta oración. Señor, si tú no oyeres nuestras súplicas, no tendríamos refugio ni fortaleza. Desde el principio, cuando fuimos hechos creación tuya, aún y a pesar de nuestro pecado que sabemos tú abominas y destruyes, tuviste misericordia y haces todo para nuestra salvación. Y aunque obstinadamente no te buscamos y no te ponemos en primer lugar en nuestra vida, tú estás ahí siempre, amorosa y misericordiosamente con tu Cristo, para vida y en abundancia. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, oremos juntos el quiere eleison. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad. Seguimos en nuestro culto de oración a nuestro Señor y en el segundo tiempo de Epifanía. Ahora escucharemos y aprenderemos de la palabra de nuestro Señor. Nuestra primera lectura nos va a leer nuestro hermano Julio. Por favor. Buenas tardes. La primera lectura es del texto del profeta Isaías, capítulo 49, del 1 al 7. En el segundo de los himnos, en el segundo de los himnos del siervo de Isaías, el Señor describe el llamamiento y obra de su siervo, restaurar el remanente de Israel y ser luz de las naciones. Oídme, costas, escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho consumió mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre, para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel y el cual te escogió. Es palabra santa. Hermanos, nuestra segunda lectura nos va a leer nuestro hermano Emanuel. Por favor. Buenos días, hermanos. La segunda lectura se encuentra en 1 Corintios 1, del 1 al 9. Pablo empieza su carta a los Corintios con acción de gracias por la gracia que Dios le había concedido. Pero aunque no le faltaba a los corintios los dones del Espíritu, vemos que Pablo insinúa dos problemas que tenía
esta congregación al decir que toda palabra y en toda ciencia, porque más tarde, en esta misma carta, Pablo advierte a los corintios del mal uso del don de las lenguas y del orgullo en la sabiduría, ciencia humana. Esto es palabra de Dios, hermanos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Demos gracias a Dios por su palabra santa. Hermanos, hagamos y digamos de manera antifonal el gradual del día de hoy. Alabad al Señor, naciones todas, alabad pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros, y la verdad del Señor es para siempre. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre, traed ofrenda y entrad en sus atrios. Aclamación del Evangelio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos y hermanas, para escuchar el Evangelio de Evangelista Juan, capítulo 1, del versículo 29 del 42a. Alabemos juntos. Gloria sea a ti, oh Señor. El testimonio de Juan sobre Jesús anima a 2 de sus discípulos a seguir a Jesús inmediatamente. Andrés comparte con su hermano Pedro las buenas nuevas de que había encontrado al Mesías. Esto es palabra de nuestro Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque primero que yo, y yo no lo conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron orar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, y le trajo a Jesús. Esto es palabra de Dios, hermanos.
Alabanza sea a ti, oh Cristo. Hermanos, confesemos nuestra fe cristiana con el credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre, y por quien todas las cosas fueron hechas, el cual, por amor de nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo y encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado, glorificado, que habló por medio de los profetas, y creo en una santa Iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Pueden tomar asiento, por favor, y cantemos juntos el himno del sermón. Oh, qué amigo no es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección, es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación. A Jesús amigo eterno, cuenta todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a Él en oración. En sus brazos cariñosos,
Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias porque como cada semana nos mueves a esta tu casa de oración para alimentarnos espiritualmente con tu santa palabra. Santa palabra que hoy día nos entrega una hermosa verdad y un evangelio maravilloso. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esto consistió tu nacimiento, tu vida perfecta, tu dolorosa pasión y tu muerte en la cruz para morir como un Cordero perfecto que permitió que todos los pecados que por ti fueran cargados, los pecados de todos en el mundo, de todos los tiempos, fueran perdonados solo a través de la fe en ti, solo a través de tu obra salvífica por nosotros, Señor, tenemos salvación. Por eso te damos gracias, en ti confiamos y creemos, porque estamos seguros de que por ti llegaremos a vida eterna. Te pedimos que siempre nos ayudes con la fuerza y el poder de tu palabra, venciendo todo mal, que ésta siempre nos acompañe ante cualquier necesidad y aún nos colme de fuerza para combatir cualquier acechanza del maligno. En Cristo oramos, porque en ti creemos y confiamos. Amén. Hermanos y hermanas, el tema del sermón de este texto de Juan, capítulo 1, versículos que van del 29 al 42 en su primera parte, nos dice: Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hermanos y hermanas en Jesucristo, su gracia y paz sea eterna sobre ustedes. Hoy escuchamos un título sobre nuestro Señor y Salvador que nos hace preguntarnos: ¿de quién dependemos realmente para ser librados del pecado, de la culpa y de la muerte? Esta es la pregunta que atraviesa todo el Evangelio de Juan y que hoy nos coloca frente al testimonio fiel de Juan el Bautista. Él no apunta a sí mismo, y menos a obras humanas, ni a ritos vacíos, sino exclusivamente apunta a Cristo. Así declara con claridad, nos dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta afirmación se resume el Evangelio eterno. Jesús es el sacrificio provisto por Dios para nuestra salvación. Y para entender nuestro sermón, lo he dividido en 6 partes, muy breves, por cierto. La primera nos dice: Jesús es eterno. Antes de mí era, nos dice Juan el Bautista. Y aquí podemos divisar racionalmente alguna confusión respecto de los tiempos de Juan. Antes de mí, después de mí, conmigo, eterno. Vamos a analizar este primer punto. Luego también vemos que Jesús es el cumplimiento de las profecías. Juan dice no conocerle, pero él lo manifestaría. También dice Juan que el bautismo de Jesús es con el Espíritu Santo. Juan evidencia entonces una diferencia muy grande entre su bautismo y el bautismo de Jesús. Vamos a ver nuevamente, como lo visualizamos la semana pasada, de qué trata. Juan testimonia de Jesús, porque ¿por qué
Juan da testimonio del Cordero, del Hijo de Dios. ¿Por qué era necesario este testimonio? He aquí la pregunta. Y Jesús es el Cristo. ¿Qué significado tiene para nosotros? Esto es porque Andrés testimonia a Simón para seguir a Jesús. Entonces, notamos aquí en el texto claramente un ejemplo importante. Así como Andrés testimonia a Simón, nosotros también debemos testimoniar a otros para que juntos sigamos al Salvador. Y eso es entonces lo que como iglesia realizamos. Nosotros también testimoniamos a Jesús. Juan declara: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Humanamente Jesús nació después de Juan. Sin embargo, Juan confiesa su preexistencia eterna. No hay confusión en los tiempos, sino una profunda y clara preexistencia, una verdad cristológica. Jesús es verdadero hombre, nacido en el tiempo, y verdadero Dios en la eternidad, sin principio ni fin. Aquí la ley nos confronta en nuestra razón limitada. Muchas veces se quiere reducir a Cristo a una figura histórica. Entonces decía que aquí la ley nos confronta porque tenemos una razón limitada. Queremos reducir a Cristo, en muchos casos, como una figura histórica más. Incluso muchos teólogos así lo consideran. Pero el Evangelio nos consuela. Aquel que vino por nosotros es el eterno Hijo de Dios, poderoso para salvar plenamente. Por eso, el testimonio de hoy día de Juan el Bautista, así como de los discípulos de Jesucristo, nos da esta seguridad como un hermoso evangelio. Juan afirma: yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan no habla de ignorancia total, sino de que Jesús debía ser revelado y revelado públicamente como el Mesías prometido. Las Escrituras ya lo anunciaban. En Éxodo 12 se nos habla de el Cordero sin mancha. Luego, en Isaías 53, se habla del siervo sufriente. Nos dice también Isaías que como cordero fue llevado al matadero. La ley nos recuerda que sin revelación divina no podemos conocer a Cristo. Por eso muchos pueblos han visualizado a Dios, a un Dios que lo han marcado en estatuas hechas por manos humanas, que lo han llevado a una figura de alguna manera para poder tener su comprensión. En cambio, el único y verdadero Dios se revela a nosotros a través de las Escrituras. El Evangelio proclama que Dios mismo manifiesta a Cristo para nuestra fe, conforme a su promesa de salvación. Juan testifica sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Este es
Esta es la revelación que Juan tenía sobre el Mesías. El que veas que sobre él permanece el Espíritu y que permanece sobre él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces vemos que el bautismo de Juan era preparatorio, llamando al arrepentimiento. El bautismo de Jesús, en cambio, concede lo que Dios promete, concede salvación, concede perdón, concede vida por el Espíritu Santo. Mientras que la ley nos muestra que el agua por sí sola nos salva, y esto es importante, porque aún en la iglesia se han hecho muchas divisiones en cuanto a cuánta agua se necesita para bautizar. Tal vez derramar, tal vez en aspersión, es decir, lanzar unas gotitas, o llegar a meter la cabeza de alguien en la piscina completamente cubierto de agua, porque si queda un dedito afuera, esa persona sigue siendo pecador. Pero claramente la ley nos muestra que el agua por sí sola nos salva. El Evangelio nos da certeza de que, unido a la palabra y al Espíritu, el bautismo de Cristo regenera y da vida eterna. En nuestra experiencia racional, hermanos y hermanas, nos damos cuenta del poder de la palabra. Todos tenemos hijos, y cuando a un niño le decimos que está haciendo algo bueno con una sonrisa, éste se contenta. Pero cuando alzamos la voz y lo miramos feo, éste se atemoriza y se pone a llorar. Igualmente un joven, cuando los que están alrededor de él le dicen que es incapaz, que no tiene posibilidades de surgir, que es un mediocre, lamentablemente ese joven muchas veces lo va a creer. En cambio, cuando le decimos que creemos en él, que tiene la capacidad, que solo tiene que tener la fuerza y la tenacidad para seguir adelante, ese joven va a salir adelante. Si a una persona moribunda le dijésemos que no tiene perdón, que no podemos hacer nada por él y que lo lamentamos, que no existe ninguna salvación para él porque a través de su vida nunca ha buscado a Cristo, nunca se ha preocupado por escuchar la palabra de Dios, nos estaríamos condenando nosotros mismos al infierno al poner a esa alma una carga que no debería tener. En cambio, yo recuerdo una anécdota importante. Nuestro pastor anterior, el pastor Tim, una vez fue a atender a un pariente cercano, a un hermano de la señora Adelina, ¿se acuerda, señora Adelina? Y él ya no hablaba. Sin embargo, el pastor le dijo: si crees en Cristo, aprieta mi mano. Y el Señor la apretó. Y simplemente el pastor le dijo: si tú crees en Cristo, tienes salvación y vida eterna. No le dijo: mira tu vida para atrás. No. En este punto, Cristo murió por ti. Cristo dio su vida en la cruz por todos nosotros. Y en este punto, en que tú crees en Jesucristo como tu Salvador, todos tus pecados, todos, te son absolutamente perdonados.
porque la salvación es fuerte, sí, por la gracia. ¿Y qué necesitamos para la gracia de Dios? Si es gracia, si es un regalo. Nunca se nos debe olvidar eso en nuestra vida. Es un regalo. Todo lo malo que yo haya hecho, si me arrepiento y creo en Cristo como mi Salvador, voy a tener vida eterna. Por favor, que en su mente siempre esté presente esta seguridad y que también ustedes se la puedan transmitir a otros. Ah, no, es que yo no soy pastor, pero si tú ves a una persona que está moribunda, ¿por qué no te puedes acercar y entregarle la palabra de Dios? Ustedes no saben, en realidad, la pena que me da a mí muchas veces con personas amigas, conocidas, que me anuncian, bueno, se murió tal persona anoche. Y yo pienso, ¿y por qué no me llamaste? Porque no, y después en el funeral, alguno dice una palabra bonita, otro se pega un llanto, otro hace un escándalo, pero ¿y de qué sirven todas esas cosas? Son para el ego personal nada más, ¿ok? Si es como yo le digo a todos los jóvenes que tienen abuelos o personas mayores, por favor, no lloren en el funeral de la persona si en vida no fueron capaces de ir a verlo, si en vida no fueron capaces de conversar con él y darle una palabra de aliento, de alivio, de ayuda, de compartir. ¿De qué nos sirve estar todo el día con una cara triste, llorando en un funeral, si no nos hemos preocupado por la persona que está ahí ya muerta antes? ¿De qué sirve? Si los muertos, muertos están. Así como queremos compartir y conversar con una persona que amamos, así también con quien amamos y con nuestro prójimo, como Dios nos lo enseña, es que queremos también compartir su palabra porque es necesario. Es un mandato de Dios. Independiente de que usted sea el pastor o que sea simplemente una persona que entiende perfectamente que es salvo solo por la gracia de Dios. Aún ese pequeño evangelio que es en realidad demasiado grande, tenemos que compartirlo con todos. Juan confiesa, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. No es una opinión de Juan, sino un testimonio basado en la revelación divina, la misma revelación que hoy, y gracias a Dios y a su misericordia, todos nosotros tenemos en nuestro corazón. Entonces, Juan cumple su vocación. Él señala al Salvador. Lo señala para que hoy día nosotros lo conozcamos así como lo conocieron muchos de sus discípulos, de los discípulos que ya seguían a Juan. Pero cuidado, la ley aquí nos acusa. Muchas veces nos acusa de buscar nuestra propia gloria en lo que hacemos. Nada de lo que estoy diciendo es por gloria nuestra. Todo lo que digo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este testimonio de Juan nos libera para dar testimonio fiel de Cristo, no de nosotros mismos. Al igual como lo hicieron los apóstoles, a los cuales se les atribuyen en Hechos, se recuerdan, muchos milagros, pero ninguno de ellos, por ejemplo, como en Hechos 3:1 al 10, levántate y anda. Pedro no lo dijo en el nombre mío, yo Pedro te ordeno, levántate y anda. No,
levántate y anda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se le dio salud a muchos enfermos e incluso se resucitó. ¿Se acuerdan cuando estaba ese hombre, ese muchacho en la ventana y se quedó dormido y se cayó? Pablo lo resucitó. ¿Ok? Y todo esto, todas las señales, todos los milagros, todas las sanaciones que nos revelan hechos, como la resurrección de Dorcas también, como la sanación de Eneas, etcétera, todas fueron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí no hay gloria para el pastor o para un vicario. Aquí no hay papa, de hecho, gracias a Dios. No hay gloria para el hombre. La gloria es solo para Dios. Y cuando Andrés escucha a Juan y sigue a Jesús, luego también le dice a su hermano, a Pedro: hemos hallado al Mesías. Cristo significa el ungido, el escogido de Dios para salvar al pueblo. La ley nos revela que no buscamos a Dios por naturaleza, pero el Evangelio nos muestra que Jesús nos llama primero, nos llama aún siendo pecadores, nos recibe y nos hace partícipes de su reino. Insisto, solo por gracia, solo por el amor incondicional del Padre que dio a su Hijo para nuestra salvación, solo por fe. Y Andrés conduce a Simón a Jesús. Así actúa la fe viva. No se guarda para sí mismo un regalo precioso, sino que lo comparte. Comparte al Salvador. Y la Iglesia, nosotros, continuamos esta misión de compartir a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la ley nos confronta con la indiferencia evangelística. Ojalá no estén ustedes muchas veces el ver a una persona en necesidad, y no en necesidad económica, esa se pasa con una luca de repente, ¿ok? La gente te lo agradece. No, con una necesidad verdadera, espiritual, una necesidad del alma. Y aquí tenemos el Evangelio, abundante y consolador, el cual nos recuerda que Cristo sigue llamando a otros por medio de su palabra, usando a testigos imperfectos como nosotros, pero para obtener una remisión perfecta, una remisión eterna, una remisión total y absoluta, solo por la gracia de Dios. Concluimos pues, hermanos, que la fe salvadora y la misión eterna es nuestra. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solo en el pasado, sino también hoy. Por la fe en Él tenemos vida eterna, perdón completo y comunión con el Padre. Esta fe nunca permanece sola, nos envía a testificar, nos envía a anunciar, nos envía a señalar al Cordero. Las Sagradas Escrituras así lo enseñan. Nos dicen: mas estas palabras, ¿cierto?, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Se dan cuenta cuán fácilmente se puede resumir el Evangelio? Palabras escritas para que crean que Jesús es el Cristo y que creyendo tengamos vida en su nombre. Podemos hacer 6 horas de predicación, pero con una palabra tan cortita nos viene
un gozo verdadero en nuestra alma. Claro que cuando lo entendemos, cuando no, muchas veces pasa desapercibido, ¿verdad? Es como el dicho que tenemos en Chile, nos entra por aquí, nos sale por allá, y eso es tan fácil. Pero cuando nos damos cuenta de que es una verdad innegable y eterna, tenemos gozo en el alma. Y los invito a orar pausadamente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Recuerden ese evangelio imperativo. ¿Se acuerdan a quién fue dicho en las Escrituras? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Al carcelero de Filipo, exactamente. Y es así, simplemente como cuando una persona está tocada, está dolida, el Espíritu Santo ya hizo su labor. Basta con que le digamos, cree en el Espíritu Santo y serás salvo. Pero cuidado, que hay personas que creen en el Espíritu Santo y creen que el Espíritu Santo y los carismáticos, todas esas sectas, ¿verdad?, que se olvidan de Cristo. Y el Espíritu Santo es el que nos muestra a Cristo. El Padre da a Cristo. Al Padre no lo conocemos. ¿Por qué? Porque es Espíritu. El Espíritu está dentro de nosotros, pero tampoco lo podemos ver. En cambio de Cristo, sí, tenemos testimonio y testimonio para salvación y para vida. Esa es la pequeña diferencia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén. Cantemos juntos el himno litúrgico del ofertorio. Oremos, hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por todos los que están enfermos y dolidos con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio, para que cuando invoquen su nombre en necesidad, esta falencia sea para su bien espiritual, les permita creer y confiar en Jesús para vida eterna y sirva para que nosotros podamos compartir con ellos la palabra de Dios. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oramos por los matrimonios cristianos para que Dios los guíe en el amor con que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella en gracia y misericordia. Así también oramos por los niños de nuestra congregación y por el bienestar de cada uno de nuestros miembros. Oro especialmente por el hijo de Andrés, Manuel, que ya fue sometido a una operación y lamentablemente no quedando bien, esta semana va a ser sometida a otra por un accidente automovilístico. Así también
creo que es importante orar por los corazones endurecidos de todas esas personas que intencionalmente producen incendios, los cuales terminan con las casas, pero no solamente con las casas, sino que con el bienestar, con los recuerdos, con la vida de tantas personas. La verdad es que oramos porque Dios haga mella en esos corazones y también en las autoridades y en su desidia, que no logran llegar a tiempo para evitar estos daños. Es necesario autoridad que ponga mano firme y un castigo fuerte sobre todo las personas que producen esto, así como también autoridad que vaya en auxilio de las personas, no cuando ya sea tarde, sino que con antelación. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. En tus manos, oh Señor, encomendamos a todos aquellos por quien oramos, confiando en tu misericordia, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Oremos juntos la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Preparemos nuestros corazones para tomar la Santa Cena. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Elevemos nuestros corazones, los elevamos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es bueno y justo darle gracias y alabanza. Es verdaderamente digno, justo y saludable que en todo tiempo y en todos lugares te demos gracias, oh Señor, Santo Padre, omnipotente y eterno Dios, porque en el misterio del Verbo hecho carne nos has ofrecido una nueva revelación de tu gloria, a fin de que viéndote en la persona de tu Hijo, seamos atraídos a amar las cosas divinas e invisibles. Así pues, con ángeles y arcángeles y con toda la corte celestial alabamos y magnificamos tu glorioso nombre, ensalzándote siempre, diciendo: Santo, 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 Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Los invito a ponerse en pie para el momento de la consagración. Nuestro Señor Jesucristo, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias,
lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado y habiendo dado gracias la dio a ellos diciendo: bebed de ella todos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros y por muchos para perdón de los pecados. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Hermanos y hermanas en Jesucristo, la paz del Señor sea con ustedes siempre. Amén. Cantemos juntos el Agnus Dei. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad de mí, ten piedad de nosotros y danos tu paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad de mí, ten piedad de nosotros y danos tu paz. Amén, 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 amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad de mí, ten piedad de nosotros y danos tu paz. Amén. Como siempre, los miembros comulgantes, por favor, pueden pasar adelante para tomar la Santa Cena como seguridad de perdón, paz y vida eterna. Toma y come. Este es el cuerpo de Cristo dado en la cruz por ti. Toma y come. Este es el cuerpo de Cristo dado en la cruz por ti. Que el Señor Jesucristo te guarde y te lleve camino a vida eterna a través de su palabra santa. Amén. Toma y come. Este es el cuerpo de Cristo dado en la cruz por ti. Toma y come. Este es el cuerpo de Cristo dado en la cruz por ti. Toma y come. Este es el cuerpo de Cristo dado en la cruz por ti. Toma y come. Este es el cuerpo de Cristo dado en la cruz por ti. El Señor Jesucristo, por medio de su santo cuerpo y su preciosísima sangre, les fortalezca y les guarde en la verdadera fe para vida eterna. Amén. Y den paz, hermanos y hermanas. Gracias. Toma y come. Este es el cuerpo de Cristo dado en la cruz por ti.
Toma y bebe. Esta es la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz por ti. El Señor Jesucristo, por medio de su santo cuerpo y su preciosísima sangre, te fortalezca y te guarde para la verdadera fe, para vida eterna. Amén. Id en paz, hermano, y que tengas una buena semana. Dios permite. Este es el cuerpo de Cristo. Tome y come. Toma y come, este es el cuerpo de Cristo derramado en la cruz por ti. Gracias. Toma y bebe. Esta es la sangre del nuevo pacto derramada por ti. El Señor Jesucristo, por medio de su santo cuerpo y su preciosísima sangre, os fortalezca y os guarde en la verdadera fe para la vida eterna. Amén. Amén. Id en paz. Gracias, hermano. Aleluya, Cristian. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu, ahora y para siempre. Amén. Demos gracias al Señor porque Él es bueno y por siempre su misericordia. Dios Padre Celestial, fuente y origen de toda bondad, que en tu amor enviaste al mundo a tu Hijo unigénito, el Verbo encarnado, te damos gracias porque en este sacramento nos has dado perdón y paz, y te suplicamos que siempre dirijas nuestros corazones y nuestras mentes por tu Espíritu Santo, de modo que podamos servirte constantemente por Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos juntos el Benedicamos. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo en paz. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Cantemos juntos el himno de clausura, Roca de la Eternidad. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, se me esconde de lo fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti teniendo fe, salvación podré gozar. Mientras tenga que vivir en el mundo de maldad, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, se me esconde de lo fiel, roca de la eternidad. Hermanas, los invito a ponerse en pie para recibir la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, amén y amén, hermanos y hermanas. Tomen asiento, por favor.
Y como siempre, terminando este culto, deseo para ustedes una muy buena y bendecida semana, que sigamos conectados a través de la palabra de Dios en nuestras clases que hemos estado y seguiremos realizando. El día martes, como siempre, nuestra clase de seminario, el miércoles también en nuestro culto de adoración, que es un poquito más breve, pero que lo interesante es que tiene un sermón del Antiguo Testamento, de la primera lectura siempre. Y bien, Julio, sí, las cosas en la iglesia hay que anunciarlas siempre, lo siento. Con Julio ya estamos terminando nuestras clases, tenemos algunas cosas pequeñas que repasar nada más. Entonces yo le pedí a él 2 semanas más, estas 2 semanas que vienen, que haremos unas 2 o 3 clases más, en donde también te mostraré el orden del rito que hacemos habitualmente para la confirmación, y luego tomas la Santa Cena con nosotros. Entonces es un rito público, ¿ok? Donde tú pasas adelante, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, en 15 días más, para que Dios permita, ese domingo lo puedas pedir libre o lo tengas libre y puedas estar con nosotros. Y por supuesto, estamos todos, como siempre, siendo convidados a este momento importante en que recibimos a un nuevo hermano para que tome la Santa Comunión con nosotros, como certificado seguro de redención a vida eterna, donde vamos a compartir también un buen momento, seguramente una torta o algo, y podremos estar entonces en un momento de hermandad cristiana. Así es que anunciado está. Ok, encantado, Julio. Y como cada semana les digo, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Amén.